Bueno, buenas noches para todos los oyentes. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Orden del Dragón. Esta es una dinámica en la que vamos a ir compartiendo conocimientos en base a la magia que tenemos. Vamos a estar acompañados en diferentes ocasiones por compañeros que se dedican a esto, cartomantes, astrólogos y gente que lee oráculos. Así que bueno, principalmente la idea es ir compartiendo esto con la comunidad, ir haciendo una pequeña familia de oyentes y comenzar a ayudarlos en lo que sea posible y bueno, ir impartiendo nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestro conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de un tiempo estudiando diferentes religiones, y nos hemos ido quedando con lo que nos favorecía de cada una o las prácticas que creíamos que nos podían servir. Respetamos todas las religiones, creemos que todas las religiones tienen cosas muy buenas y muy benéficas. Sabemos que va a haber gente que no va a estar de acuerdo con esto, pero le pedimos respeto, así como nosotros respetamos las diferentes religiones. Esperamos que nos respeten a nosotros, lo que es nuestro pensamiento, lo que es nuestra ideología, lo que son nuestros conocimientos, y bueno, y que para todo aquel que le pueda servir a mano la información para poder ayudarlos a salir adelante o a solucionar algunos problemas. Para eso, en el día de hoy me acompaña la señora Sara y la señora Dalila, que van a estar en este episodio en las diferentes dinámicas. Vamos a hablar un poco de cosas esenciales de la magia, rituales, brujerías o como quieran llamarlo. Y bueno, las presento a ellas. Señoras, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Máximos. Buenas noches. Bueno, Dalila, buenas noches. Contanos un Buenas poco noches. a qué te dedicas, qué es lo que haces para que te vaya conociendo la audiencia. Bueno, buenas noches, audiencia. Yo me dedico a ser cartomante, soy cartomante, hace 15 años que soy cartomante, así que bueno, me dedico a la audiencia de las cartas y el oráculo, ¿no? Entonces, para darle un poco más de amplitud a la gente, para dar un poco más de vista, ¿no? Para ver qué es lo que se necesita y bueno, y me dedico a eso, así que bueno, vamos, Máximo, a ver Genial, cómo muchísimas sale, ¿no? Sí, Gracias. vamos a ver qué resulta de todo Sí, esto. Es te- nuestra primera emisión, así que bueno, quizás estamos un poco flojos, pero bueno, en el correr de las semanas que tenemos pensado, ya les digo, esta dinámica ir compartiéndola una vez por semana. Los días lunes seguramente hagamos tarot y algo de tarot cooperativo para responder algunas preguntas breves que la gente de la audiencia pueda necesitar, alguna respuesta o guía corta. No nos vamos a explayar demasiado, o sea que deberían de ser preguntas concretas, preguntas que las puedan ayudar a resolver o a tomar alguna decisión que sea simple, porque evidentemente por diferentes tiempos y porque creemos que quizás no es el canal adecuado para la pregunta personalizada, los vivos. Así que bueno, vamos a estar haciéndolo de una forma más acotada, pero sí queremos ayudarlos a resolver cualquier situación breve o cualquier toma de decisión. Así que para eso vamos a tener a Dalila, que nos va a estar ayudando en esta instancia, consultando con su mazo de cartas. Y bueno, y también tenemos a Sara. Sara, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Máximo? Bien, bueno, Sara, ¿qué nos vas a ayudar vos? ¿Qué vas a estar participando? Bueno, sí, yo voy a estar participando en explicar un poquito lo que se trata la magia, de dónde viene, cuáles fueron sus principios y todo lo que vendría a ser sortilegios y en sí un poquito en general de todo, ¿verdad? Para explicarle a la gente, para que vaya viendo lo que es la magia, lo que uno ama, a lo que uno se dedica. Bueno, genial, Sara, muchísimas gracias. Y yo voy a estar compartiendo con ustedes diferentes técnicas para realizar algunas cosas que los puedan ir ayudando. Por ejemplo, en el día de hoy tengo preparado
lo que es un poco algo básico, empezar a hablar un poco de la botánica, de la famosa magia de las hierbas, esa magia milenaria y tan recurrente que todos solemos aplicar en alguna vez, ya sea desde un tecito de palma de la India para una indigestión, hasta quemar incienso en nuestras casas o hierbas para poder purificar los ambientes. Así que vamos a estar haciendo una pequeña reseña de todo este tipo de elementos para ayudarlos a saber cuáles son los tipos de elementos que deberían de usar en cualquier situación que se les presente, para poder ayudarlos a ir resolviendo todos los asuntos de su vida cotidiana. Como aclaraba desde un principio, esto no tiene la finalidad de preparar gente en la magia, ni mucho menos, es solamente aportar conocimiento, ayudarlos a que tengan información para poder ayudarse a ustedes mismos en el momento de precisarlo. Y bueno, hablando un poco de lo que es la botánica, chicas, supongo que ustedes habrán aplicado en algún momento de su vida la botánica, ¿no? Sí, Máximo. Sí, claro que sí. Bueno, algún tip o algún pequeño consejo, alguna cosita de las que hagan cotidianamente ustedes que nos puedan compartir. Bueno, yo tengo, viene ya desde, viene herencia desde mi abuela. En aquellos tiempos mi abuela, hablando de lo que es la palma de la India, ella la tomaba la palma de la India y se la ponía en lo que vendría a ser en las heridas, porque ella decía que la palma de la India cicatrizaba, ayudaba a cicatrizar. Y también lo que vendría a ser la ruda la tomaba, convengamos que la gente de antes tomaba muchos yuyos y o sea, no concurría tanto al médico, y ella tomaba también lo que vendría a ser la ruda, tomaba infusiones de rudas para lo que era el estómago, el hígado, ajá, y como esos yuyos, otros tantos más. La típica y cotidiana infusión que nos dan cuando somos chicos y estamos con algún tipo de dolencia, siempre en el jardín de la abuela o de la tía o de la vecina más cercana, siempre hay alguna plantita milagrosa que nos ayuda a recuperarnos para poder salir o para poder estar mucho mejor de ánimo. Dalila, ¿algún tipo de medicamento, alguna infusión que quieras compartir con nosotros, que utilices cotidianamente? Bueno, sí, yo uso cotidianamente también el tilo, ¿no? Que se usa para los nervios y todo ese tipo, para calmar un poco todo eso. Y bueno, es lo que más uso y bueno, está. Así que bueno, tomaremos un poquito de tilo por ahí, a ver si... Para calmar los nervios de esta primera edición, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, hablando un poco de eso, vamos a hablar lo que son las regencias. Las regencias son los diferentes tipos de hierba que existen en el contexto mágico, por decirlo de alguna forma. Son para lo que sirven los diferentes 7 tipos de hierba que podemos encontrar para realizar brebajes o pócimas de diferente clase. Por ejemplo, tenemos las hierbas solares, que nos sirven para ayudarnos en asuntos legales, en curaciones, en protección. Después también tenemos las hierbas lunares, que nos ayudan a concebir el sueño, también un poco a estimular los sueños proféticos, sirven también mucho para la fertilidad, para conseguir la paz interior y para ayudar en la sanación, en la curación. Después tenemos lo que se llaman las hierbas mercuriales, que son las que nos proveen de facultades mentales, como por ejemplo la adivinación, los poderes psíquicos y la sabiduría. Estas plantas, lo que hacen, estas hierbas, nos estimulan todos estos factores mentales para poder desarrollar de forma propicia cualquier tipo de ritual que nos propongamos en base a estas características. Después tenemos las hierbas venusinas, que como de donde proviene su nombre, de Venus, de Venus, la diosa del amor, nos ayudan a proveer amor, amistad, fidelidad, belleza y juventud. Tenemos las hierbas marcianas, que nos dan valor, fuerza, deseo, potencia sexual.
también nos ayudan mucho para los exorcismos y la rotura de embrujos, dado que su nombre deriva de Marte, el dios de la guerra, de la fuerza, de todo lo que es el combate. Por eso este tipo de hierbas nos brinda esta característica. También tenemos las hierbas jupiterianas, que estas, por ser de Júpiter, planeta de la plata, de la fortuna, nos ayudan a traer dinero, prosperidad. También nos ayudan, al igual que las hierbas solares, en asuntos legales, y también, como les venía diciendo, en la suerte. Y por último, como séptimo regimiento, como séptima regencia, tenemos a las hierbas saturnales, que nos ayudan en las visiones, en la longevidad, en los desenlaces y también para el exorcismo. Bien, cuando hablamos de las regencias y hablamos de las hierbas, tenemos que entender que todos este tipo de elementos que nosotros podemos utilizar en pócimas, brebajes, hechizos y demás, no quieren decir que solamente con estos elementos uno pueda conjurar diferentes tipos de rituales exitosos al 100%, dado que los rituales, los hechizos, los sortilegios y demás actividades mágicas requieren no solo de una gran cantidad de implementos, sino que también precisan de diferentes otras cosas, como fechas claves. Algunos otros rituales precisan de tener la luna en cierta posición, también el sol, o dependiendo de una hora del día, o de un día en específico, o de una fecha clave. Entonces queremos que entiendan que no siempre es solo parte de tener estas hierbas, pero sí es bueno que sepan las regencias, porque, por ejemplo, para defumación suelen utilizarse mucho, dado que las hierbas que acabamos de dar pueden ser utilizadas en ese plano para potenciar los saumerios y ayudarnos a realizar con éxito la defumación. No sé si quieren mis compañeras acotar algo en cuanto a las hierbas. Bueno, sí, perdón. Te escucho. Sí, hablando de lo que vendrían a ser las hierbas para hacer saumerios, también en particular en mi casa se usaba mucho lo que vendría a ser el romero. El romero se usaba mucho. Sí, es verdad. Y también se usaba mucho lo que es, volviendo un poquito para atrás, lo que se usa la menta, infusión de menta también. Y bueno, convengamos que todos los yuyos vienen de tiempos antaños, ¿no? Es verdad, sí, o sea, esto viene desde el principio de los tiempos prácticamente. Bueno, para darles un poco de información también, vamos a hablar de las plantas de cada una de ellas, para qué sirve. Muchas de estas plantas, quizás, por ejemplo, en las regiones en las que uno se encuentra, no están del todo concebibles, pero se pueden conseguir o sustituir por otras, que eso más adelante vamos a explicarlo cómo se hace. Pero, por ejemplo, para atraer el amor, tenemos la adelfa, la albahaca, el azafrán, la canela, el cardamomo, el ciruelo, la endivia, la frambuesa, la frutilla, el jazmín y la manzanilla. Este tipo de hierbas nos ayudan a que nuestras pócimas o nuestros rituales se enfoquen a este tipo de acción, a atraer el amor, a ayudarnos a reparar estados sentimentales, a que todo lo que nosotros hagamos dentro de un ritual para el amor sea potenciado a través de estas hierbas. Luego tenemos las hierbas que son un poco conocidas como un poco más fuertes, que son para exorcizar, y dentro de ellas tenemos la avena, tenemos el cardo, el incienso, la malva, el muérdago, la ortiga, la peonia, el pino, el romero, la ruda y el sándalo. Este tipo de hierbas, junto con otras tantas y otros tantos elementos, son propicios para realizar exorcismos o cualquier tipo de eliminar, o sea, cuando nosotros tratamos de eliminar una manifestación de algún tipo de energía negativa que pueda estar desarrollándose en nuestra casa, en nuestro entorno o en la casa de algún conocido.
Entonces todo este tipo de hierbas nos van a ayudar a que ese tipo de energía negativa, agresiva, que ataca muchas veces las casas por diferentes motivos, sea retraída y incitada a retirarse, para que no generen ningún tipo de malestar en la familia o en las personas que conviven dentro de esa casa. También encontramos, para atraer el dinero, tenemos el álamo, la alfalfa, el eneldo, el jengibre, la nuez moscada, el sauco y el sésamo. Luego, para adivinar, para estimular los viajes astrales, la adivinación, la cartomancia, todas las mancias en general, tenemos el diente de león, la granada, el hibisco, la hiedra de la tierra, el higo, la naranja, la reina de los prados. O sea, son plantas que siempre nos van a estar ayudando, y estas particularmente se pueden tomar en infusión. ¿Cómo hacemos para tomarlas en infusión? Tenemos que poner 1 onza de esta hierba en agua y no terminar de hervirla. Esto es importante tenerlo presente. Por ejemplo, estamos en un proceso en el que queremos distender nuestra mente, en el que nos sentimos sofocados, en los que necesitamos de un respiro y necesitamos apelar a nuestra espiritualidad interna. Lo que debemos de hacer es mezclar 1 onza de cualquiera de estas hierbas que di anteriormente en agua hirviendo. Pero lo que se debe hacer es no hervir la planta con el agua, sino primero hervir el agua y luego, que baja a los 80 grados, depositar la onza de estas hierbas y dejar reposar por lo menos 20 minutos. No es preciso tomar la infusión caliente, sino dejar que se libere toda la energía de las hierbas que hemos depositado en el agua, para que así se pueda generar esta suerte de paz y de tranquilidad interna. Y bueno, esto es más o menos el tema de cómo preparar las infusiones, porque mucha gente generalmente lo que hace es hervir el agua con la hierba adentro, y eso lo que hace es estropear en sí la infusión, dado que primero se debe hervir el agua y luego, que desciende a los 80 grados, depositar la onza de hierbas para que ésta así largue todo la propiedad que tiene y nos ayude a estabilizar nuestro malestar, a sentirnos mejor, a poder estar un poco más tranquilo en el caso de estas hierbas que son para la adivinación. Bien, y luego para sanar, para la sanación, estas hierbas se aplican más bien en ungüentos y pomadas que se realizan con diferentes tipos de materiales. Para eso tenemos el amaranto, tenemos la angélica, la artemisa, la bardana, el cerdo, la sidra, el ciruelo silvestre, el clavel, el eucaliptus, la hierbabuena, el laurel, el lino y el chantén. Son las hierbas que nos pueden ayudar a preparar diferentes pomadas o ungüentos que luego podemos aplicar sobre diferentes partes del cuerpo que estén doentes, y poder así sanarlas más rápidos o ayudar a su pronta recuperación para tener una instancia mucho mejor. Es importante entender y darles un consejo para con las hierbas, porque muchas veces nos consulta gente que desea hacer saumerio en sus casas, esa defumación con hierbas naturales, y tenemos que tener presente una cosa: la defumación se hace con carbón o se hace muchas veces se puede hacer también con alcohol, y estos dos elementos precisamente representan a el elemento fuego. Entonces es importante entender que precisamos también del elemento aire para realizar estas defumaciones, incensar nuestra casa, saumeriar nuestra casa. Entonces es vital que tomen en consideración dejar por lo menos una ventana entreabierta o una puerta. Sé que es diferente si es verano a si es invierno, pero es fundamental que el elemento aire recorra para ayudar al fuego a purificar. El fuego purifica, el elemento fuego purifica, por eso se queman las hierbas para que su propiedad purifique, pero precisa del elemento aire como conductor para poder llevar adelante el proceso. También, por favor, realizar estas cosas a conciencia, realizarlas siempre tomando precaución, siempre cuando estamos realizando este tipo de
de rituales, de pequeños rituales, de pequeñas ceremonias mágicas que son personalísimas pero que nos ayudan mucho, porque quién no alguna vez ha incensado su casa cuando se sentía como pesado, agotado, un poco estresado, como que los problemas en general nos agobiaban demasiado. No ha realizado alguna incensación en su casa o sahumerió su casa y se sintió mucho mejor. Entonces, bueno, es importante también recibir y tener los recaudos necesarios. Por ejemplo, siempre tengan presente tener un recipiente para ponerle una base de sal gruesa o de arena. ¿Está bien? Esto va a hacer que el calor que emana del recipiente que estamos realizando se disperse y no nos genere una explosión o una quemadura, que en el caso de del sahumerio que se hace con carbón podría llegar a saltar los pedazos de carbón, y si tenemos alfombra o mequet podría generar un problema muy grave, y no es lo que buscamos. Lo que buscamos es mejorar. Entonces es importante tener estos recaudos. Es importante también tener presente que si tenemos niños en la casa, por ejemplo, cuanto más lejos estén es aún mejor, no solo por el peligro que conlleva llevar un recipiente con carbones encendido dentro, sino también por el humo que se desprende del incienso. También estaría bueno que los pequeños de la casa siempre estén bastante alejados, dado que para sahumeriar o incenciar una casa no es preciso que esté toda la familia, dado que cuando se hace con el propósito de hacerlo dentro de una casa es para que la casa quede en armonía. Entonces basta solo con una persona que lo realice y el resto de la familia puede estar en otro lado, y luego de que el humo se disipa puede volver. También tener en cuenta hacerlo con recipientes que no generen un desprendimiento de productos tóxicos, como muchas veces son las latas, que a veces vienen pintadas, y no se quema solo las hierbas que ponemos dentro, sino que también se quema esa pintura con plomo y genera un humo negruzco que al final puede terminar intoxicándonos. También como un consejo, un tip para este tipo de sahumerios o inciensos que uno realiza para purificar su casa, lo importante es poner 7 gotitas de incienso. 7 gotitas de incienso líquido, de aceite de vainilla, de lavanda, de pino, del incienso que creamos conveniente dado a esta información que les he dado anteriormente, que es propicio porque el aceite potencia muchísimo lo que es el sahumerio o el incienso. Entonces está bueno siempre tener por ahí en algún rinconcito de la casa algunos aceites naturales de distintos aromas para poder ayudarnos en este tipo de incensarios cuando realizamos pasamos inciensos por la casa o cuando queremos realizar una limpieza de energía. También tener en cuenta y en consideración que siempre es bueno comenzar de el sur hacia el norte con el incienso. Bien, debemos de saber en qué parte estamos posicionados de la casa, ubicar el norte, ubicar el sur y comenzar desde la habitación que se encuentre más hacia el sur hacia la que se encuentra más hacia el norte, pero siempre teniendo en consideración que la última habitación que debe ser incensada tiene que ser la de la puerta principal. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la puerta principal de nuestra casa mira hacia el sur, vamos a tener que comenzar desde el este, pasando por el norte, hacia el oeste y terminando en el sur desde la puerta principal. Esto es como una medida de limpieza que hacían antiguos monjes hace muchísimos años, también deriva del Feng Shui y de otras tantas religiones que así lo aplican, para que el incienso sea bastante efectivo en su práctica y nos ayude a realizar el cometido para el que lo estamos realizando, que ya puede ser armonía en el hogar, atraer la fortuna, atraer trabajo, porque cuando uno inciensa una casa, no solamente la inciensa por protección o por pedir dinero, uno siempre cambiando las hierbas del incienso puede tener propósitos diferentes, como puede ser, por ejemplo,
si tenemos gente que está enferma dentro de la casa, con alguna molestia o dolencia, también puede realizarse un incensario para que esta persona mejore, para que la energía de la salud se atraiga hacia nuestra casa y esta persona pueda mejorar mucho mejor. Si estamos desempleados y en busca de un empleo, también podemos realizar un incensario en casa, incensar, saumeriar, para que la energía del trabajo llegue a nuestra casa y así sea mucho más fácil y esté más allanado el camino a conseguir un trabajo próspero. Se puede hacer también para el amor, se puede hacer para la fortuna, para el dinero, para los proyectos. El saumerio y el incienso a lo largo de los miles de años ha sido muy flexible y nos brinda la posibilidad de realizar un sinfín de cosas, así que solamente aprenderse un poco las hierbas, qué hierbas se usan en cada ocasión, y así de esta manera ir combinando diferentes alternancias para que nos permita desarrollar un pequeño ritual. Bien, quizás no se considera ni como un ritual, pero una pequeña práctica mágica para satisfacer nuestras necesidades. Y un consejo que les doy yo particularmente en el tiempo de experiencia que tengo es la magia no es una ciencia exacta, se adapta a nuestras necesidades. Esto quiere decir que cada uno buscando diferentes tipos de inciensos, por ejemplo en este caso, va a encontrar aquel incienso que le va a llegar a realizar con plenitud lo que pidió, ese propósito que pidió. Y lo que recomiendo es que cuando alcancen esa mezcla la anoten para saber cuál es esa mezcla que tanto les sirve y después hacer pequeñas variaciones en pos de los objetivos que necesitamos alcanzar. Así que bueno, ahora vamos con Sara, que nos va a comentar un poco de las antiguas religiones, de cómo empieza todo esto y demás. Así que Sara, si estás por allí. Sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo fue los principios de lo que es la magia? Esto viene desde ya hace muchos años, desde 1934, ¿verdad? Esto se crearon los primeros 13 principios establecidos y fue llamado como The Witch Meet, como que la reunión de brujas. Por favor, si esto es correcto, Máximo, o si no, me puedes corregir, porque la verdad que como es nuestro primer vivo, a veces los nervios nos traicionan. Esta ceremonia, ¿verdad?, fue creada en América, se llamó Consejo Americano de Brujos, y las primeras brujas fueron 73 brujas. Sí, claro, cuando hablamos de las organizaciones a ver, tenemos que tener entendido bien qué es el paganismo, que el paganismo era lo que hacían los campesinos cuando comienza la agricultura, hace miles de años atrás, cuando comienzan los campesinos del campo a entender las estaciones, a entender que después de una estación que es seca como el invierno, vienen otras estaciones como lo son la primavera, que es propicia para la planta, para la cosecha. Entonces con todo esto comienza la adoración al cielo, la adoración a la lluvia, la adoración al sol, la adoración al frío, la adoración al viento, porque cada una de estas deidades que ellos representaban, lo que realizaban eran diferentes cosas en su cotidianidad, como por ejemplo adoraban al sol para que dieran energía a sus cosechas y éstas fueran mucho mejores, adoraban a la lluvia para que regaran sus campos y fueran fértiles para poder cosechar, adoraban al viento para pedirle protección, para que en los temporales sus cosechas no fueran destruidas, y así fueron adorando diferentes tipos de deidades. Lo importante aquí es entender que no solo es creencia. Con el paganismo inicia la adoración, comienzan a adorar.
Esto quiere decir que las creencias vienen con las religiones constituidas, como por ejemplo la Iglesia Católica, el judaísmo, el islamismo, la religión yoruba y diferentes otros tipos de religiones que tienen sus protocolos o tienen sus estamentos básicos para la práctica de la magia, y en la que ellos entienden y tienen su propio fundamento de cómo deben ser las cosas. Esto quiere decir que debemos de dividir y entender bien lo que es el paganismo o la adoración hacia algo y lo que es la creencia. En la adoración nace por voluntad y por una necesidad de, y la creencia nos marca un camino bastante definido en el que debemos seguir para pertenecer a cierto grupo religioso. Como comentaba Sara, uno de los lugares, hablando de la Wicca, como ella estaba hablando, de los lugares más constituidos y una de las religiones muy nombradas en países como Estados Unidos, en la parte de Europa, es la religión wicana, además de la católica y algunas otras que también son muy importantes en este tipo de población. Comienzan allá por el 1800, 1900 a ser oficializadas por los gobiernos y a ser constituidas, porque como se sabe anteriormente, este tipo de prácticas mágicas estaban condenadas por otras religiones, en las cuales se veía a la brujería como un acto bastante antinatural y por sobre todas las cosas ligado con el mismo diablo. Entonces se condenaban este tipo de prácticas por algunas religiones. Pero más viniendo hacia el año 1900, las grandes organizaciones de Wicca, por ejemplo, comienzan a hacerse con amistades con el gobierno, a empezar a plantear que su religión no es más que profetar diferentes tipos de creencia, y comienzan a generarse organizaciones. Así que bueno, esto lo vamos a ir detallando en otro tipo de episodios. Más adelante tenemos mucha más información para compartir. Así que bueno, sin más, ahora lo que vamos a hacer es ir dejando un poco por acá, habiendo explicado y expresado un poco más o menos y tratado de llegar a diferentes personas para que entiendan qué es lo que queremos hacer de ahora en más, que es comenzar a compartir diferente conocimiento que hemos ido recaudando a lo largo de los años de práctica y más que de lectura, me gusta decir de práctica en diferentes religiones, realizando diferentes rituales, aprendiendo de las religiones, porque uno no puede hablar de las religiones, de diferentes religiones, si no logra aprender de ellas. Me parece que uno no puede hablar desde la ignorancia, debe hablar desde el conocimiento, debe hablar desde el saber por qué las religiones hacen lo que hacen. Y bueno, y de allí es cada uno libre de interpretar y aceptar sus prácticas y seguirlas. En nuestro caso, nosotros adaptamos prácticas de muchas religiones, desde la religión egipcia, pasando por la Wicca, los paganos, los griegos, los romanos, los africanos, la antigua maya, o sea, los diferentes pueblos aztecas, y fuimos adaptando ese tipo de prácticas, de rituales, de desenvolución mágica a nuestras costumbres, y todo aquello que nos fue dando resultado lo fuimos aplicando, fuimos creando nuestro propio librito, entre comillas, y fuimos generando esta suerte de conocimiento que en el día de hoy queremos compartir con la comunidad que quiera. Y a su vez también vamos a hacer estos programas un poco más dinámicos, van a haber más compañeros compartiendo con nosotros a lo largo de las semanas cuando estemos en vivos, y vamos a realizar tarot para aquellas personas, como les decía hoy, que necesiten alguna respuesta en concreto, que necesiten saber algo puntual para la toma de una decisión, que se sientan un poco atrapados y necesiten un poco de ayuda breve. En este tipo de vivos vamos a estar ayudándolos, vamos a estar tratando de responder esas preguntas concretas y concisas. Para eso nos va a acompañar diferentes compañeros. También vamos a tener un apartado en el que vamos a tener fechas claves, rituales para ciertas fechas. Vamos a tener otro apartado en el que vamos a hablar de la antigüedad, de la magia en la antigüedad y cómo ha ido evolucionando. También vamos a hablar de diferentes
fechas que se vienen, que son claves para hacer diferentes cosas, que está bueno que cada uno que quiera y en su libertad crea conveniente practicar pueda hacerlo, y de parte de nosotros, de la Orden del Dragón, lo que queremos hacer es brindarles el conocimiento que tenemos nosotros para que ustedes se sientan cómodos a la hora de realizar la práctica, y bueno, y también si podemos lograr ayudar a diferentes personas en el proceso, estaría más que genial. Así que bueno, hoy sin más, y como para estrenar un poco, para empezar a romper el hielo y demás, ya nos vamos a ir despidiendo. Así que muchas gracias Dalila, muchas gracias Sara por habernos acompañado en este vivo. Buenas noches, Máximo, y buenas noches a la audiencia, y bueno, bienvenidos a todos. Esperemos que nos acompañen, ¿no? Buenas noches, Máximo, buenas noches para toda la audiencia, y esperemos que esto vaya siendo más fructífero para todos, así podemos enseñarles o mostrarles un poquito más de lo que nosotros sabemos a la gente. Y bueno, sin más que decirle, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Desde nuestra parte, un saludo muy grande y que tengan una muy feliz semana. Adiós.